¿Qué vemos cuando miramos al cielo y aparecen esas líneas blancas? Eso depende de las condiciones que haya de estabilidad atmosférica. Ese es el discurso que siempre ha dicho, ¿no? Las condiciones de humedad y demás. Pero es que no depende de las condiciones, depende del tipo de cristal. David Gimeno, ingeniero y profesor de física, defiende la postura de que las estelas de los aviones son usadas para controlar el clima. ¿Con qué objetivo se llevaría a cabo esta manipulación desde los aviones? José Miguel Viñas, físico y meteorólogo, propone que es un fenómeno natural y que el humano no es capaz de controlar el clima. Para mí no hay aviones que estén lanzando productos o que estén fumigando o este tipo de cosas que se escuchan a veces. Parto de la idea de que los dos asumimos que la geoingeniería existe. Sí, lo único que entendemos por geoingeniería Es la modificación artificial del tiempo, se hace masivamente a través de aviones. ¿Estás de acuerdo con su definición? La verdad es que no. Yo creo que es mezclar dos cosas que son absolutamente inconexas. Si no tienes en cuenta los cristales, no se explica por qué las estelas están y no. ¿Y a Marcos Llorente qué le dirías? Antes de entrar en materia, me preguntáis mucho cómo gestiono mi salud con un estilo de vida tan frenético. Lo primero de todo, con unos buenos hábitos, dando prioridad al descanso, a una nutrición basada en alimentos reales y a moverme continuamente. Y lo segundo, con suplementos de alta calidad. Es aquí donde desde hace un tiempo empecé a apostar por B-Levels. Es una marca española que me convenció primero de todo porque sigo al doctor Antonio Hernández desde hace tiempo, que es el fundador y el director médico, y la verdad es que pocos profesionales como él saben tanto sobre suplementación y sobre salud integrativa. Y segundo, porque trabajan con ingredientes de calidad, con dosis efectivas y de alta biodisponibilidad. Y esto es imprescindible para que se produzca una buena asimilación de nutrientes para que no tires tu dinero a la basura. Pero sobre todo porque son coherentes. Es decir, si ves a su equipo, son gente que se cuidan la salud, que entrenan y que divulgan sobre nutrición y nunca te venderían una pastilla si no estás haciendo lo esencial. Así que si quieres empezar a suplementarte con máxima calidad, entra en blevels.com y con el código Hoguera tendrás un 5% de descuento en toda su web. Seguimos con el podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Podcast La Hoguera. Estabais deseando, al igual que yo, que se realizara este episodio donde vamos a debatir sobre chemtrails, sobre estelas, sobre nubes. Y muchos decíais que por qué no traía a otra visión diferente de la que nos expuso David Gimeno hace unas semanas en uno de nuestros episodios. Pues para eso he traído al mejor especialista que podemos traer en España, que es José Miguel Viñas. Él es físico y meteorólogo de Meteorred. Bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Víctor, por brindarme esta oportunidad de estar charlando ahora un rato sobre todos esos temas. Has traído además una máquina que nos vas a enseñar cómo se fabrica una nube y todo en directo. A ver si nos sale bien, cruzo los dedos. Venga, vamos a por ello. Y por supuesto, David Gimeno, segunda vez en Podcast La Hoguera, muchísimas gracias. Hoy vas a tener la oportunidad de argumentar tu visión y de debatir, si es que fuera el caso, con una visión opuesta a la que tú tienes. No, guay, yo encantadísimo de esta oportunidad, ojalá se hiciera más, sí. Es una oportunidad también para todas las personas que tienen muchas dudas y que están enfrentadas en cuanto a su visión de qué es lo que pasa ahí arriba en el cielo. Tengo 10 preguntas y va a ser muy sencilla la charla. Yo os suelto la pregunta, damos la voz a uno de vosotros, dais vuestra visión, luego a la otra persona y luego hacemos debate, si es que fuera el caso, porque no estáis de acuerdo. Tenéis los cuchillos a mano, todo listo, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues sin más preámbulo, arrancamos con la primera pregunta. ¿Qué vemos realmente cuando miramos al cielo y aparecen esas líneas blancas? Y esto hila bastante con por qué se ha viralizado tanto esta temática últimamente, donde hemos visto a una persona pues que impacta mucho en el mundo deportivo, que es Marcos Llorente. Ya desde aquí, Marcos, estás invitado a venir a Podcast La Hoguera para contarnos mucho más sobre ello. El otro día decía en una rueda de prensa que él veía el cielo raro, que lo veía diferente, que antes los cielos no estaban así y que ahora está lleno de líneas blancas que van de horizonte a horizonte y que es un poco extraño esto y que puede ser que esto esté afectando a nuestra salud. Así que como ya David estuvo aquí, pues vamos a arrancar, José, contigo, si te parece bien. Estupendo. Bueno, pues, ¿qué estamos viendo cuando vemos el cielo lleno de estelas? Por un lado, ¿qué estamos viendo? Y por otro lado, ¿qué nos está diciendo eso que aparece en un momento dado en el cielo? Las estelas, se conoce bien la causa que las genera, están formadas por cristales de hielo. Es una hilera de cristales de hielo que se va formando, que pueden evolucionar o no, pueden rápidamente desaparecer o, sin embargo, mantenerse en el tiempo, perdurar o incluso modificar su forma y expandirse, que es lo que muchas veces ocurre cuando vemos pues, varias trazas de esas cruzando y quedándose ahí en el cielo.
Y son blancas precisamente porque el hielo, esos cristales de hielo, aunque sean muy pequeños, pues lo que hacen es reflejar la mayor parte de la luz del sol. De hecho, si diera la casualidad que están las estelas cuando ya el sol se ha puesto, veremos que tienen un aspecto rosado, porque al final lo que reflejan es la luz crepuscular del sol ya una vez que está por debajo del horizonte. Por lo tanto, ahí no hay en principio ningún misterio. Cristales de hielo, luego podemos, si quieres, entrar en la razón por la que se forman al paso de un avión, que pueden o no evolucionar en función sobre todo de cuáles sean las condiciones ambientales en el nivel de vuelo donde vaya el avión. Según tu visión, no hay nada raro en esa cantidad, no solo en su aspecto, sino en el volumen de estelas que hay, ¿no? No, porque básicamente el que aparezcan más, menos, a veces incluso pues que nos sorprenda la cantidad de estelas que hay, está dictado fundamentalmente por las condiciones meteorológicas que hay, como digo, donde vuelan los aviones, donde sueltan, digamos, lo que desprende la combustión de su motor y el proceso de formación del hielo. Y a Marcos Llorente, ¿qué le dirías? Un momento, si eres como yo que está continuamente expuesto a la luz azul de las pantallas del móvil, del ordenador o peor aún como este foco, tienes que saber que yo ya hace bastante tiempo que cuido mi salud protegiendo los ritmos circadianos con estos diseños tan brutales de Ruanova Health. Cuentan con la máxima calidad de lente, que esto es lo más importante, amarillo para la luz azul del día o el rojo que bloquea al máximo todo ese espectro de luz azul para por la noche. Con el código Hoguera tienes un 10% de descuento en la página web Ruanova Health. Pues bueno, yo quizá le diría que no está mal una clase de física básica para que entienda lo que es una estela de condensación. Todo esto que se puede construir en torno a las estelas, porque pensemos también, que creo que muchas personas se dejan un poco arrastrar por eso, que las estelas que vemos en el cielo en un momento dado son algo antinatural. Es decir, no es un proceso que se genera de manera natural como una nube ordinaria en la atmósfera. Necesitan que pasen aviones para que se formen. Desde ese punto de vista es algo antinatural. Podemos luego entrar, si te parece bien, David, a analizar qué impacto tienen esas estelas cuando cubren una gran superficie, que eso sí que se puede también explicar. Pero yo, en principio, todo lo que sé hablar de chemtrails, para mí no hay una diferencia entre cualquier estela o traza que veas en el cielo. De acuerdo. David, tu turno, cuéntanos. ¿Qué es lo que vemos, no? ¿Qué vemos realmente cuando miramos al cielo y vemos todas esas líneas blancas? Vale, para no entrar ahora en la parte técnica y física, o sea, yo lo que diría es que, o sea, nada raro a lo que dijo Marcos, o sea, Marcos Llorente. Quiero decir, para mí no es nada que siempre hubiera pasado. Para mí es algo totalmente nuevo y para mucha más gente. O sea, creo que Marcos al final estaba representando a mucha gente. Y esto es algo que no solo digo yo ni no se lo dice mucha gente. O sea, los propios meteorólogos han tenido que modificar el Atlas, han tenido que actualizarlo, 12 nuevos tipos de nubes, que, bueno, eso, ¿no? La Tierra tiene 4.500 millones de años y de repente aparecen 12 nuevos tipos de nubes. Ya te está diciendo que hay algo ahí en el cielo nuevo que antes no estaba. Entonces, mucha gente, ¿no? Toma como que la observación no es ya un indicio suficiente como para replantearse cosas, pero es verdad, o sea, hay que tener en cuenta que la observación forma parte, es el inicio de cualquier método científico. O sea, la observación siempre tiene que correlacionarse con las explicaciones, con los datos, con los experimentos, en la ciencia de verdad, que es algo que hoy en día falta bastante. Entonces, lo que para mí hizo Marcos me parece algo que incluso habría que hacer más, o sea, el propio cuestionamiento, lo que no puede ser. O sea, lo que me preocuparía es que no se cuestionara. Lo que me preocuparía es que se viera un cielo lleno de cuadrículas o un cielo que es blanco y pasan 3 aviones y se vuelve... O sea, un cielo que es azul, pasan 3 aviones y se vuelve blanco y la gente no se preguntara como mínimo el porqué de todo eso. Ahora, luego, o sea, como has dicho, son cristales, efectivamente. Bueno, no siempre. Pero cuando entremos en la física, pues si quieres, entramos un poco en por qué sucede esto. Pero bueno, eso, ¿qué estamos viendo? Un fenómeno totalmente nuevo que confirmado no solo por Marcos Llorente, sino por incluso los propios meteorólogos. Un apunte muy rápido, simplemente por también contextualizar. La primera estela de condensación documentada, alguien que hace referencia a ella y la intenta describir como si fueran pequeños cúmulos, está en el año 1915, cuando justamente la aviación a motor arranca, justo cuando está la Primera Guerra Mundial. Evidentemente que en esa época pues, había muy pocos aviones y además los pocos que había tenía que coincidir que alguno de ellos volara bajo unas condiciones en las que de manera natural se formó una estela. Llega la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto no estamos hablando de la época actual,
Y evidentemente que en Europa, sobre todo, pues hay muchísimo trasiego de aviones, en este caso aviones de guerra, ya con sus motores. Y bueno, no es difícil encontrar fotografías de esa época, de 1940 y tantos, con el cielo absolutamente lleno de estelas. Es decir, en sí el hecho de las estelas no es un fenómeno nuevo. Si ahora vemos más a veces, es por el increíble tráfico aéreo que hay. Pensemos que ahora mismo hay 100.000, en números redondos, 100.000 vuelos comerciales al día en el mundo. Y además no hay repartidos homogéneamente por la tierra, sino que sobre todo están volando por zonas de Europa y por zonas de la costa este de Estados Unidos. Una concentración muy grande. Por lo tanto, la probabilidad ahí, en esos lugares, de tener ese cielo, como dices tú, que rápidamente se puede convertir en algo muy distinto a lo que había antes del paso de aviones, pues es alta. Y por lo tanto, esa es la novedad, eso es lo nuevo. La Organización Meteorológica Mundial catalogó como nubes a las estelas porque no estaban en el Atlas Internacional de Nubes, pero a partir del 2017 ya tenemos los homogénitus y los homomutatus, y entre ellos las estelas de condensación. Es decir, que eso también es una corroboración, Sí. falta una voz, del hecho de que una estela no es algo raro, es simplemente una nube que en este caso tiene un origen en una actividad humana como es el paso de un avión, ¿no? Por puntualizar eso. Según yo te lanzo ahí otra pregunta en base a lo que acabas de decir, ¿crees que tiene cabida el cuestionamiento de las personas a día de hoy de que haya un aumento significativo de estas estelas? Aumento por lo que acabas de decir, que hay más vuelos comerciales y no quedarnos tranquilos con que, vale, ok, son cristales de hielo, que es lo que sucede cuando pasan los aviones, sino poner ahí un punto de cuestionamiento para, oye, que no sé qué es lo que está pasando ahí arriba, para que la gente se informe. Sí, por supuesto. O sea, eso es innegable. Ahora mismo hay muchos más vuelos y por lo tanto se ven mucho más frecuentemente estelas en el cielo. Yo creo que eso es algo constatado y que detrás no hay nada, digamos, que invita a pensar a que esas estelas sean distintas o de otro tipo a las que desde siempre que ha habido aviones a motor se han visto, ¿no? Bueno, yo es que además tengo la suerte de que mi suegro es expiloto comercial, hasta toda la vida pilotando aviones comerciales. Y el otro día le preguntaba sobre la cantidad de estelas. Y él me decía que no ha cambiado nada y que las estelas siguen siendo las mismas. Yo no me posiciono, repito, pero él defendía una postura parecida a la que cuenta José y no está, no tiene ningún tipo de sesgo en ese sentido, ¿no? Vale, ¿Qué o sea, opinas? todos tenemos eso, ¿eh? Pero varias cosas. El tema de, por ejemplo, la documentación de las estelas, ¿no? Hace más de 100 años. Yo he leído justamente esa descripción. Es de un tío que está en el Valle del Tirol, en el norte de Italia. Y lo que se documenta ahí por primera vez es la aparición de una estela, pero en ningún momento solo la estela permanente. Es una estela que deja un avión porque por primera vez se vuela a una altura que permite crear una estela con cristales, como si dijeran cristales de hielo que se congelan rápidamente y demás. Entonces luego, o sea, la geoingeniería no es nueva. La geoingeniería se habla mucho de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es cuando se empezó a utilizar ya el yoduro de plata. Pero desde 1800, incluso desde antes de que hubiera aviones, la geoingeniería ya se usó de forma muy cutre y con muy pocos resultados, pues tirando cenizas sobre el cielo, tirando polvo, disparándolo desde tierra y demás. O sea, quiero decir, no es un tema nuevo, por eso está claro que sí, que puede haber, o sea, la gente se cree que ingeniería, como es un tema de aviones, pues es súper nuevo y es no sé, hace falta una tecnología suprema para controlar el clima y no. O sea, cuando ves cómo se forma una nube, de hecho, te das cuenta que son dos ingredientes muy sencillos y por eso se forma de forma natural e incluso accidental. Pero no tiene nada que ver con eso, con un tema del tiempo y demás. O sea, el tiempo de minutos, no de... Cronológico. Exacto. Sí. Vamos, es que has comentado estás entrando algo, a la segunda vale, pregunta vale. y yo creo que es perfecto para lanzarla y ya entramos ahí, en la geoingeniería, porque hemos hablado simplemente de las líneas blancas, de las estelas. Pero la pregunta que se hace la gente es qué son esas líneas blancas, qué fin hay detrás de ellas y es donde aparece este término de geoingeniería. ¿Hasta qué punto se puede modificar el clima y cuáles son los límites de esta supuesta geoingeniería? Es decir, que existe, ok, pero ¿hasta qué punto se puede explotar esa vía y con qué fines, ¿no? La geoingeniería se puede llevar a cabo a gran escala a través de vuelos comerciales o vuelos militares. ¿Esto es real? ¿Se puede llevar a cabo? Arrancas tú, David. Vale. Bueno, parto de la idea de que los dos asumimos que la geoingeniería existe. Sí, lo único que yo sí que precisaría qué entendemos por geoingeniería. Yo al menos no lo asocio
directamente a lo que emiten los aviones. Vale, vamos a Claro. que empiece él describiendo qué es Vale. la geoingeniería según Vale. tú y también contestas a esto, si se puede llevar Vale, a cabo creo a través de vuelos comerciales y militares. Vale, creo que lo puedo hacer en la misma pregunta las dos. Vale, la geoingeniería es la modificación artificial del tiempo. Y pues sí, o sea, hoy en día se hace masivamente a través de aviones. Masivamente. Sí, claro. O sea, masivamente dices que se hace Se hace en en todos más de los países. 190 países, en África se hace en más de 50 países, en Latinoamérica en 45, en Europa en más de 50. China, bueno, eso, ¿no? ¿Hasta qué punto funciona? Bueno, China es el que está haciendo el proyecto más grande de todos. Vale, espera, David. Y en cuanto a la modificación del clima, ¿te refieres a hacer llover, a hacer sequía, por ejemplo? Sí. Cuéntanos, en concreto, ¿a qué? Vale, bueno, y esto, puntualizar, ¿no? El tema del clima y tiempo. Sí, clima es más extenso, una zona más extensa y a nivel global, y tiempo es una zona delimitada y una zona concreta. Entonces, ¿cómo se modifica el tiempo? O sea, es muy fácil, realmente. O sea, tú no puedes modificar el sol está ahí y ya está, y no lo puedes apagar. Lo que sí puedes modificar es la cobertura nubosa, y la cobertura nubosa influye en todo el resto de parámetros. Influye en el albedo, influye en la precipitación, influye en la radiación solar directa, etcétera. Que es lo que marca las estaciones, lo que marca también el tema de los cultivos, las cosechas, todo. Bueno, hasta el estado de ánimo de las personas. Entonces, lo único que necesitas para modificar el tiempo es modificar la cobertura nubosa. Entonces, cuando tú ves de qué está hecha una nube, pues es relativamente fácil crear una nube y es relativamente fácil eliminarla. Simplemente necesitas para crearla pues una cierta humedad y para eliminarla pues eliminar esa humedad. Y eso es bastante fácil de crear. De hecho, es tan fácil que ya hay proyectos en todos los países que se están haciendo y con grandes resultados, ¿no? Porque eso, el discurso oficial dice eso, ¿no? La geoingeniería admitimos que existe, pero que no funciona o que no tiene aplicaciones hoy en día que sean exitosas. Y en cambio, pues eso, se están haciendo en más de 190 países. Hay empresas privadas que se dedican a eso. Quiero decir, si un país lo hace y es un fracaso, pues seguirá porque ahí la financiación es fácil. Pero una empresa privada que vive de eso no puede sobrevivir. Hay empresas que son del 96, en México, por ejemplo. Y son empresas que las contratan los gobiernos, los propios gobiernos, para, por ejemplo, recargar pantanos en México. Y de hecho se hace, o sea, con un éxito, un porcentaje de éxito enorme. Bueno, enorme, relativamente. Porcentajes de éxito de los que más se escucha hablar es del 40%, por ejemplo, en Tailandia. En Tailandia lo llevan haciendo desde los años 50 hasta hoy. Tienen sus propias agencias de modificación climática, como los Emiratos Árabes, por ejemplo. Pero bueno, es que tampoco hace falta ser súper avanzado. O sea, Marruecos lo está haciendo. Ha habido zonas desérticas que se han convertido en lagos, tanto en Marruecos como en Algeria el año pasado. Aumentó un 88% las precipitaciones respecto al año pasado. China es un proyecto que el 60% de su territorio se puede, o sea, para este año, para 2025, estará bajo geoingeniería, que es un territorio 10 veces España. Y de hecho ha conseguido aumentar las precipitaciones. Hay una sequía en China, pero no es por las precipitaciones, porque las precipitaciones han aumentado un 3% respecto a 2023 y un 5,5% respecto a 2024. Y esto se está haciendo, o sea, todos los países lo hacen, incluso en países súper desérticos como Mali, Etiopía, se está haciendo con un 20% de éxito, de aumento de precipitaciones. De hecho, la propia IMET lo ha hecho. El famoso PIP, que es el proyecto de intensificación de precipitaciones, en el 78 se hizo con éxito de un incremento de las precipitaciones del 10 al 20%, y en el 2005-2008 también se volvió a hacer, con también la misma tasa, un 20%. Quiere decir que no es ningún secreto, que se utiliza para tanto, por ejemplo, China también se hablaba, ¿no?, de que puedes eliminar la lluvia, como se hizo para los Juegos Olímpicos o como se hace para grandes ceremonias que hay en China, que ahí son bastante importantes, todo lo que sea así publicidad para el gobierno, y bueno, y en los países que se hace de forma súper recurrente. ¿Estás de acuerdo con su definición, José? La verdad es que no estoy de acuerdo, porque no es ni mucho menos sencillo manipular una nube, ni mucho menos sencillo que, aunque tú usaras un sistema para generar nubes a través de los aviones, poder crear una cobertura nubosa lo suficientemente extensa para que hubiera una modificación medible en un cambio de tiempo que se pudiera certificar como tal. Has hecho referencia al PIB
y precisamente a raíz de esa campaña que se hizo, las primeras campañas a finales de los 80 o a principios de los 80 en una zona de la Meseta Norte, por Valladolid, la conclusión que sacó la Organización Meteorológica Mundial es que, aunque no fue una campaña completa con todos los datos que hubiera gustado hacer, pero quiso la Organización Meteorológica Mundial justamente hacerlo para ver si se podía científicamente demostrar que se podía tener un control efectivo, eficaz sobre la modificación artificial del tiempo. Y al final la conclusión es que no. Es decir, y seguimos décadas después en un punto bastante parecido. Es cierto que hay campañas que intentan a escala local, que también esto hay que puntualizarlo, intentar modificar el tiempo con resultados dispares. Lo que pasa es que yo no lo asocio tanto al tema de nuevo de estelas, es decir, hay muchas campañas que en lo que consiste básicamente ese tipo de acciones es en inyectar yoduro de plata u otras sustancias en el interior de alguna zona que se piensa que es crítica de una nube para que eso empiece a evolucionar de otra manera distinta como lo haría de manera natural y que pueda tener una consecuencia en forma de lluvia o no lluvia, ¿no? O granizo o no granizo, ¿no? Hay campañas antigranizo que lo que se provoca lanzando esa sal es que pueda desencadenarse un proceso en el que se formen más núcleos de hielo y que aunque granice en una nube tormentosa, al final el granizo que caiga no sea peligroso, no sea grande. Hay campañas que se hace eso, pero para nada, y hasta donde yo sé, para nada los resultados son, digamos, satisfactorios. Y si ya damos el salto de escala y vamos al control geoclimático, es decir, a tener una serie de acciones, llevar a cabo una serie de acciones para, por ejemplo, mitigar el calentamiento global. Tú has dicho que el sol nos está lanzando continuamente, pues, un montón de energía. Eso siempre va a estar haciendo eso, siempre va a estar así. Pues hay, por ejemplo, una posible vía para evitar que entre tanta radiación solar a la Tierra es llenar de pequeños espejos, por así decirlo, la parte alta de la atmósfera, ¿no? Inyectar a la parte alta de la atmósfera, pues, algo que genere una mayor reflexión y que el albedo aumente y, por lo tanto, al final se contrarreste en parte la subida de la temperatura. Pero ¿cuál es el problema que tienen todos estos tipos de técnicas de geoingeniería que sobre el papel algunas están escritas? El problema es que el sistema climático es tan complejo, tiene tantos procesos que todavía incluso desconocemos, que realmente sería algo bastante peligroso intentar hacer a gran escala ese tipo de cosas. Y de hecho, aunque China invierte mucho en modificación artificial del tiempo y otros países, al final, más allá de la escala local, no han conseguido nada. Y si consiguieran algo a mayor escala, realmente sería un peligro para todos nosotros, porque es imprevisible lo que podría pasar si se modificara, por ejemplo, pues el comportamiento de las corrientes en chorro en el hemisferio norte o cosas así, ¿no? Como digo, estamos muy lejos de eso y aunque haya, como dices, campañas en muchos países, pero para nada se puede controlar el tiempo de manera controlada. Vale, pues una puntualización de... Bueno, no sé cómo va, puedo... Sí, puedes rebatir, claro. Vale, es mi primer debate. O sea, por ejemplo, algo que has dicho, ¿no? Respecto a que no se podría, con aviones, desde aviones, modificar una zona, el tiempo en una zona. O sea, esto ya ocurrió de forma incluso accidental, de forma natural, en 2001, después del atentado de las Torres Gemelas. En Estados Unidos, en todo Estados Unidos, se prohibió los vuelos durante 3 días. Y en esos 3 días se vio como la temperatura efectivamente descendía. Y hoy en día, de hecho, se sabe que son... Y esto lo publica el propio Smithsonian y la propia revista de la Unión Europea de Geociencia, que los aviones hoy en día, sin tener en cuenta nada de yoduro de plata ni aerosoles artificiales chungos, suponiendo la teoría del vapor de agua, ya favorecen más el efecto invernadero que todo el CO2 emitido por los aviones desde los inicios de la aviación. Entonces, son los propios aviones los que ya de por sí, por supuesto que modifican vamos a decir el tiempo. Pero no de forma directa, ¿no? No de forma consciente. Bueno, claro, ahí siempre está el tema del... No, y una cosa es la dinámica atmosférica, que al final para modificar el tiempo tienes que intentar, con la técnica que sea, modificar la dinámica atmosférica. Es decir, que un frente que venga a la península deje de venir a la península, por lo que tú puedas hacer. Sí se puede hacer. Y otra cosa es a nivel radiactivo o a nivel energético. Por ejemplo, es cierto lo que dices del 2001, pero cuando se han analizado las estelas en su conjunto de los aviones, extraídas, digamos, de la nubosidad natural, no hay una conclusión
fuerte, porque al final, ¿qué pasa? Las estelas son nubes altas, que en principio generan algo de efecto invernadero, y por eso las mínimas fueron más altas los 3 días después del 11S en Estados Unidos, en la costa este sobre todo. Pero por otro lado, si hay mucha cobertura de estelas, que es lo que pasa en las zonas donde hay muchos aviones, mucho tráfico aéreo, pues hay mayor reflexión de la luz hacia arriba. Es decir, que hay una contribución al enfriamiento. Y entonces están continuamente, digamos, los efectos positivos y negativos. Positivos en el sentido de que hacen aumentar la temperatura aquí abajo, pero negativos porque una parte de la radiación solar no entra y es reflejada. Y al hacer el balance no está nada claro, no se ha podido cuantificar las estelas a nivel de la aviación global, qué están haciendo, si contribuyendo, aunque sea alguna décima, a subir la temperatura o a bajarla, ¿no? O sea, está bien el apunte porque es verdad, las estelas, una de las partes que hace es rebotar, reflejar la luz del sol, por lo tanto dirías, joder, hay un enfriamiento, pero es que también lo que produce es el efecto invernadero justamente porque lo que hace es que la radiación de la propia Tierra no deja que se escape al espacio y por eso produce un efecto invernadero. Y todo esto lo hace el propio hecho de que haya estelas pasadas por aviones. O sea, bueno, en las propias nubes, los cirros, que tienen una composición de cristales de hielo, ya veréis que son distintos los cristales, pero ya lo hacen de por sí, de una forma natural. Pero claro, si tú tienes un cielo despejado en un día, que ahí la radiación podría escapar perfectamente y de pronto pasan estelas y son permanentes, lo que ocurre es eso, que de repente notas un bochorno increíble. Y es por un tema de que está habiendo un efecto invernadero artificial, pero real. Y luego el problema es que encima la solución que dan para el calentamiento global es desde aviones seguir enviando partículas. Que bueno, las partículas para la geoingeniería solar están hechas, bueno, se utilizan desde óxidos de azufre hasta óxidos de aluminio, que eso es una auténtica locura para la salud, que luego hablaremos. De todos modos, lo que yo percibo cuando hablamos de estelas es que son cristales de hielo, producidos, como ya hemos explicado, cómo se producen por ese cambio de temperatura, ¿no? Pero o presión. Cuando hablamos de geoingeniería estamos hablando de cosas que se echan al aire, ¿no? De yoduro de plata o ¿qué es lo otro que has dicho? Hay 5, básicamente, vale, oficiales. Pero lo que vemos cuando pasa el avión no es el yoduro de plata o los otros elementos o aditivos que se echan, sino el resultado del cambio de la transformación de temperatura por la propia combustión del avión, ¿no? No, bueno, ahí si quieres entramos ahora ya en la física, porque ahí podemos explicarlo en cuanto a sí, qué es lo que estás viendo realmente, por qué es blanca, por qué es permanente, por qué vale, antes de pasar a la siguiente pregunta, yo quiero terminar con de la segunda pregunta. Había un segundo punto que era si esto es sostenible desde el punto de vista comercial o militar, es decir, que vale, ok, más o menos vemos que sí, se puede llevar a cabo este manejo del clima, ya sea más fácil, como dices tú, o más difícil, como muestras tú, pero esto, independientemente de si es más fácil o más difícil, tendría cabida desde un punto de vista global, donde compañías aéreas se pusieran de acuerdo, donde hubiera una trama detrás de vamos a manejar el clima de forma general. ¿Eso tendría sostenibilidad, según tú? ¿Qué piensas, José? No, yo es que ese tipo de escenario no lo termino de ver. Es decir, una cosa, lo primero, con lo difícil que es que todos los países se pongan de acuerdo en algo como esto, más todavía. Y aparte la eficacia que puede tener hacer ese tipo de acciones buscando un objetivo, yo tampoco lo termino de ver. O sea que para mí ese escenario queda descartado, ¿no? Vale, o sea, es que te entiendo perfectamente, ¿eh? Porque yo también soy yo lanzo una pregunta. No, sí, o sea, que empatizo mucho, ¿eh? Y siempre me ha pasado, cuando, esto no es la primera vez, ojalá fuera la primera vez que hablara de esto, pero he hablado con muchos colegas que tienen tu postura, claro, y bueno, hay muchas cosas que se desconocen, ¿no? Por ejemplo, Obama en 2006 ya introdujo un aditivo en los combustibles pues para hacerlo, ¿no? Pues más ecológico y menos contaminante y demás. Quiero decir, sustituir el combustible de la aviación a nivel mundial se ha hecho, y de hecho, bueno, ahora hay el combustible SAF, que se llama, que va a ser obligatorio a partir de 2025, creo. 2025, 2026. Combustible SAF. Sí, es como de... sí, bueno, es de bajas emisiones, como para... Sí, lo de... Para que al final por cada metro cúbico de los gases de emisión que sale, pues salga menos porcentaje de CO2, básicamente. Claro, o sea, con el tema de siempre, ¿no? De, bueno, pues por el cambio climático, pues vamos a modificar y vamos a introducir restricciones a nivel global. Vale. Para hacer algo a esa escala no hace falta que los países se pongan de acuerdo. O sea, lo único que hace falta es, si el día de mañana, por ejemplo,
a ti te cambian el combustible de tu coche, tú no te vas a enterar. Y de hecho a ver, no quiero abrir otro tema, pero esto ya pasó durante la pandemia, la gente no sabía qué inyectaba las enfermeras. O sea, no hace falta para hacer algo, un cambio de combustible a escala mundial, que cada piloto sepa ni lo que tira, ni el cambio que se ha hecho, ni son normativas que la gente acepta y ya está. Si el día de mañana el Simplomo 95 te pone un aditivo, ni te vas a enterar, ni te va a importar, ni vas a dejar de ir al trabajo por eso. Entonces, no es algo súper conspiranoico que haga falta que todo el planeta y haya gente de la élite en la oscuridad tramando, no. O sea, es algo súper sencillo de aplicar. De hecho, ya se aplica. O sea, ya se ha cambiado el combustible de todos los aviones del mundo en nada, en un año. Vale, pues entonces vamos a la tercera pregunta, y es ¿qué diferencia existe entre las estelas de condensación y lo que se le llama como chemtrails, Vale. como las estelas químicas? Si este es el nexo. Yo creo que aquí es mejor que empieces tú. Bien. Venga. Bueno, pues yo la verdad es que mi respuesta es muy rápida y muy directa. Para mí solamente hay estelas de condensación o contrails. Para mí no hay chemtrails. No hay unas estelas distintas, porque ahora hay más estelas, porque tengan otro tipo de elementos. No hay diferencias. Entonces, yo puedo hablar de las estelas, podemos hablar un poco de lo que decías, de la física, por qué se forman, por qué evolucionan a veces como vemos que lo hacen, pero no hay aviones que estén lanzando productos o que estén fumigando o este tipo de cosas que se escuchan a veces. Eso es lo que se dice, que se fumiga, ¿no? Y que se echan pues, productos químicos, aditivos, no sabemos en sí para qué, con qué fin. ¿Tú qué opinas, David? Vale, entonces yo creo que es el núcleo, ¿no? O sea, de qué está hecha una estela y por qué unas desaparecen y otras no y demás. ¿Hay diferencias entre unas y otras? Sí, 100%. Vale, pues explícanos entonces, eso. aquí viene... A ver, entonces, antes de esto, quiero dejar claro dos cosas. La primera o sea, yo doy por hecho que... O sea, yo estoy hablando en crítica de la versión oficial. No te quiero atacar a ti en ningún momento. No te hagas el bueno ahora. No, me refiero a que... estabas poniendo a caldo antes de que llegara. Tampoco estoy en AEMED ni cosas de estas, ¿eh? No, bien, eso lo facilita, la verdad. No, pero es un hecho de que, o sea, que a ver si la gente va a pensar, no, pues claro, pues eso él lo sabía y no lo dijo, no. Pero bueno, y luego la número 2, o sea, esto no es mi vida, a mí no me gustaba la meteorología, de hecho yo me metí en el CNS porque molaba el espacio y poco más, y luego cuando vi que no, pues me fui y empecé a hacer Cierro Santo, la web desde donde, bueno, la cuenta de Instagram desde donde publico todo esto, por un tema de paz mental, pero a mí eso en la vida me dará un duro y siempre, o sea, lo hago porque yo sabía... No tienes conflicto de intereses, vamos. No, cero. Bueno, de hecho tengo, o sea, aquí lo único que ganas, te aseguro que son hate y comentarios, pero nada bueno. Pero hago por un tema de paz mental y descargarme yo. Bueno, pero los reels que haces son virales y eso te hacen crecer. A veces preferirías que no fueran virales. Te hacen popular y... No, yo ya tengo una cuenta en la que tengo muchos seguidores y en la otra, en la parte, eso no, te aseguro que es. Bueno, pues ahora ya has soltado la parte suave, ahora vamos con la parte fuerte. Vamos con la fuerte. A ver. Vale, entonces, yo empecé en todo esto porque yo empecé en el CNS, ¿vale? En el Centro Nacional de Estudios Espaciales, en Toulouse. Y resulta que allí el CNS, en 2006, junto con la NASA, lanzó un satélite, que es el Calypso. El Calypso lo que es un LIDAR, ¿vale? O sea, es como una especie de láser que se dedica precisamente a analizar las nubes, ¿vale? Entonces, yo me dediqué, sin saberlo, a análisis de nubes antes de que se hablara de Agenda 2030, antes de que se hablara de chemtrails. Yo no, o sea, ni sabía el tema, ni me interesaba, ni nada. Y ahí sabíamos la composición de las nubes. Entonces, pues yo me enteré, ¿no? Me enteré de justo a Toulouse, que es donde yo estaba, pues hay una gran tráfico aéreo por el tema de que ahí está Airbus, que es el segundo fabricante de aviones más grande del mundo, después de Boeing. Y allí van muchos aviones donde se ensamblan los aviones y salen un montón de aviones de allí. Total, que era muy importante saber diferenciar cuando miras al cielo entre una estela de un avión o una nube hecha por cristales, un cierro que se llama. Entonces, ese satélite lo hacía, pues eso, lanzaba un láser y en función de cómo rebotaba, tú sabes la composición de la nube, ¿vale? Y hay, lo estoy resumiendo mucho a grandes rasgos, pero hay 3 casos. Lo que te puede rebotar son partículas esféricas, lo que quiere decir es que hay agua en la nube y va a precipitar. Puede ser que lo que detecte sean cristales regulares, ¿vale? Sobre todo hexágonos, un hexágono regular. A nivel lumínico, entiendo, ¿no? Ese láser. Sí. Es un LIDAR, tiene un índice de reflexión, tiene un coeficiente. Bueno, si los cristales sean regulares, significa que era una nube,
¿vale? Porque una nube se forma de forma pues, mucho más lenta, le da tiempo al cristal a tomar una forma regular y demás. Y luego podía ser que fueran cristales irregulares. Si eran cristales irregulares, sí o sí sabíamos que era la estela de un avión. Porque un avión, por las condiciones que se da, se forman al instante. De hecho, pasa tan rápido que el vapor de agua pasa de gas a sólido sin pasar por la fase líquida, que eso se llama cristalización. Y da lugar a unos cristales que son, bueno, pues son opacos, son pesados, son irregulares, y esos cristales lo que hace es, al ser opacos, absorben mucha luz. Al ser pesados, pues se dispersan rápidamente porque hay una cosa que se llama gravedad y tienden a desaparecer. De hecho, cuando tú ves la típica estela real de un avión, lo que ves es eso, ¿no? Pues una estela que tal y como se forma va desapareciendo en unos pocos segundos. Y entonces ahí se sabía que era un avión. Entonces, todo esto yo creía que ya se sabía porque yo no había entendido nada de la formación de aviones antes. ¿Qué ocurre con el discurso oficial, ¿no? Te habla de que a ciertas condiciones, como por ejemplo de humedad, si tenemos una humedad relativa respecto al hielo de más de 100%, pues la estela se tiende a ensanchar y tiende a... Esa teoría se hizo al principio de todo, lo hizo Appelmann con una curva y... era un físico alemán, y ahí esa curva yo me acuerdo que dijeron, no, esto no se usa ahora se usa la de Schumann, porque Schumann lo que tuvo en cuenta fue la microfísica del hielo. Tú para saber si una estela va a durar o no, no hace falta que sepas las condiciones. Las condiciones a lo que afectan es al tipo de cristal. Y el tipo de cristal en una estela, si es regular, es una nube. Y se quedará en el cielo durante mucho tiempo. Porque el cristal justamente no absorbe la luz, entonces no se calienta, no se deshace. Pero si es irregular, no puede durar mucho en el tiempo. Si pasa un avión y deja una estela fija, lo que quiere decir es que esa estela no está hecha de hielo, que se deshace, está hecha de otros materiales, por ejemplo, entre ellos metales, que el metal no se deshace. Si fuera, como dice la versión oficial, pasarían dos cosas. Número uno, en invierno habría más estelas permanentes porque las condiciones son más propicias, según lo que se dice, ¿no? De humedad relativa respecto al hielo mayor de 100% y tal. Y número dos, que para mí es la clave, sería que las estelas de aviones permanentes solo se formarían en cielos donde previamente ya existe un cirro natural, porque ese cirro te está diciendo que existen las condiciones ideales para que se formen cristales a esa humedad, esa altura y esa temperatura. Y en cambio lo que vemos es lo contrario. Lo que vemos es justamente que las estelas se forman en los cielos más despejados. El cirro es otro tipo de estela creada naturalmente. El cirro es una nube hecha de hielo. Tipo alta, sí. Ajá. Sí. Entonces... esa es la... O sea, el resumen de todo esto, a ver si lo he entendido, ¿Vale? es que hay un tipo de estela que sí es vapor de agua que sea congelado, ¿no? Sí. Pero hay otro tipo de estelas que son químicas, porque tienen químicas o que tienen tienen metales o otro tipo de composiciones, y que eso es demostrable por este tipo de protocolos, ¿no? Sí, el resumen sería una estela permanente tiene que estar hecha de cristales regulares. Una estela que se deshace está hecha de cristales irregulares. Y los aviones solo producen cristales irregulares. Y eso sería luego está los modelos de Appelmann, de Schumann y demás. Pero para no poner los técnicos, si quieres unas normas... ¿Qué opinas sobre la exposición? A ver, hay cosas que sí que estoy de acuerdo, pero otras no. Vamos a ver. Tú puedes tener una estela que desaparezca y puede ser perfectamente de hielo. Es decir, no sé dónde ves esa distinción entre una estela no duradera y que no tenga hielo. O eso es lo que te he entendido yo, ¿no? O sea, ¿tú quieres decir que una estela de hielo, sí, puede desaparecer? Sí. Claro, porque también se tienen que dar yo hablo bajo condiciones ideales de estela permanente. Si esas condiciones no se dan, si la humedad está por debajo del 100% y tal, desaparece. Vale. Entre otras Luego, condiciones. Para formar una estela, basta con que se den las condiciones, puedes formarla incluso a nivel de la superficie terrestre. De hecho, hay algún vídeo, si queréis buscarlo, de aviones en Siberia en invierno despegando y van formando la estela según despegan. Porque a nivel de la superficie y a esa baja temperatura, directamente el vapor que sale a toda potencia de los motores consigue las condiciones para nuclear y formar los cristales de hielo. Es decir, que eso es independiente de que al final del motor pueda salir algo más aparte de los gases de la combustión. Y aquí yo creo que ahí está una de las claves, porque me hablas de elementos que hay dentro de la estela detectados por el LIDAR. Una estela de condensación emite gases. Si fuera una combustión perfecta, la de un motor de un avión, básicamente emitiría CO2 y agua. Como es una combustión no perfecta,
no se puede tener una combustión perfecta, pues también se emite monóxido de carbono, óxidos de azufre, de nitrógeno, hollín, carbonilla, incluso partículas metálicas, porque al final la cámara de combustión de un motor está hecho de metal, muy resistente, y al final es como un horno que tenemos en casa. Con el paso del tiempo y a esas altas temperaturas, aunque está preparado para generar ahí esa combustión a muy alta temperatura, como digo, se terminan desprendiendo partículas. Y esas partículas terminan incorporadas, lógicamente, en parte a las estelas, que es lo que va dejando el avión tras de sí. Pero el hecho en sí de ver una estela en el cielo, no lo sé. Yo, desde luego, no tengo noticias de lo que tú me acabas de contar, de que hay algo diferente a cristales de hielo y esas partículas microscópicas que pueden tener una estructura, como dices, no hexagonal perfecta y tener por la estructura que tenga ese elemento microscópico que se ha incorporado en el mismo proceso de nucleación, porque muchas veces hace falta que haya ese elemento precisamente para que se forme el embrión de hielo que al final muy rápidamente culmina en el cristal de hielo que puede detectarse con el LIDAR. Y una pregunta, ¿todos los aviones tienen el mismo combustible? Normalmente es el queroseno y bueno, me imagino que habrá variaciones y ahora el nuevo combustible este que dices que están empezando a introducir o que no sé si ha puesto un plazo, pues digamos que tiene ya un aditivo distinto para que al final no haya tanta emisión de CO2 como dije antes, ¿no? Sí, el aditivo, primero se hablaba de aceites vegetales, pero también se propuso el hecho de usar óxidos de aluminio, que es una locura, o sea, una auténtica locura usar óxidos de aluminio. Pero bueno, volviendo un poco, o sea, lo que has dicho no riñe con lo que yo he dicho. Quiero decir, por ejemplo, bueno, el hecho que digas, ¿no?, que puede haber partículas metálicas porque se desprende el motor. Vale, ya estamos. Da igual con qué propósito, pero ya sí que existe la presencia de metales en estelas, aunque sea accidental. Que no, yo no hablo que sea accidental, ¿eh? Pero, por ejemplo, lo que dices de que la nube no se deshaga, o por ejemplo, que la estela se cree a temperatura al nivel del suelo, es totalmente posible y no riñe con lo que digo. Lo que riñe con lo que yo digo es el tema de que una estela permanente durante horas en el cielo no puede venir de un avión que genera cristales irregulares. ¿Puede generar una estela, un avión? Sí, y más a temperatura del suelo, o sea, a la altura del suelo, incluso duraría más, porque las condiciones son distintas. Y incluso con los motores de ahora dura más, porque antes eran turbojets, que era algo totalmente ineficiente y demás. Hoy son turbofans que permite un aire mucho más frío, porque no pasa por el compresor y demás. Entonces, quiero decir, no... Donde quieres llegar es que la diferencia de longitud de las estelas habla de lo que contiene la propia estela. De longitud y de tiempo, claro. Y de tiempo. Claro, cuanto más tiempo, más te da tiempo a que sea más larga, claro. Sí. Claro, más tiempo está ahí. Pero eso depende de las condiciones que haya de estabilidad atmosférica. Es decir, si hay unas condiciones de aire muy, muy seco, más seco de lo normal ahí arriba y estabilidad atmosférica, por mucho vapor de agua que salga de la tobera, por mucho que se enfríe, por mucho que baje la presión, en cuanto sale ese gas caliente, inmediatamente la estela, una vez formada, va a tender a disiparse porque no encuentra más elementos para que el hielo se pueda mantener como tal. Claro, sí estoy de acuerdo. Claro. O sea, yo afirmo que una nube puede desaparecer enseguida. Yo digo que si se mantiene, o sea, bajo esas condiciones no puede ser. Si se está manteniendo y no son cristales regulares que han salido de una nube, porque son de un avión, no puede mantenerse. Pero vamos a ver, si tú tienes la estela formada por cristales de hielo... Sí. ¿De qué? ¿De un avión o de una nube? De un avión. Vale. ¿Qué es lo que puede impedir que la estela permanezca, aunque la estela esté formada exclusivamente por hielo? Porque esos cristales, al ser irregulares, tienen de todo. Tienen mayor superficie de intercambio de calor. Son irregulares. Entonces, el número de Reynolds, que es lo que te dice si algo es laminar o turbulento, es mayor. Por lo tanto, también hay mayor intercambio de calor. Tienen más fricción entre ellos. Tienen el calor residual de la tobera. O sea, reúnen todas las condiciones, pesan más. Entonces la estela se desharía más simplemente por el hecho de que precipita y la superficie de contacto y de intercambio de calor es mayor. Ya, pero eso no cuadra con otra cosa que es fácilmente demostrable o comprobable. Y es que las estelas bailan al son, si me permitís la expresión, de las condiciones meteorológicas. Es decir, cuando tenemos el cielo lleno de estelas que se mantienen y que incluso pueden quedarse o pueden ocupar más cielo, es porque siempre hay unas condiciones ahí arriba que favorecen eso. Vale, pues... Cuando no,
en verano, por ejemplo, es muy difícil ver estelas. Las podemos ver, pero son prácticamente fugaces. Y cuando eso no ocurre es porque precisamente no se dan esas condiciones. Claro. Pero eso es independiente del hipotético caso de que de un motor salieran muchas más cosas aparte de vapor de agua. Claro, ¿no? pero eso es lo que he dicho. Si eso fuera verdad, es que, o sea, es lo mismo dicho con distintas Sí. palabras. Si eso es así, si no dependiera de los cristales, las estelas de aviones, se darían en cielos donde ya previamente hay cirros, donde ya previamente hay nubes que te están diciendo que se cumplen esas condiciones para esos cristales. No, pero hay una diferencia. Y es que tú puedes tener un cielo perfectamente raso, que no haya ninguna nube, pero en cuanto tú le aportas el vapor de agua que va saliendo del motor del avión, ya están cambiando las condiciones de humedad. Es decir, la propia estela se va generando por el vapor de agua no que hay ahí arriba, Exacto. sino el que ha generado el avión. Claro, pero se genera, pero ese mismo vapor de agua desaparece. O sea, yo no digo que no se pueda generar, yo digo que no puede mantenerse, porque no puedes, o sea, bueno, porque el propio avión va avanzando. Quiero decir, el vapor que tiras en algún momento es o sea, no se acumula Sí, ni... pero también tenemos que ser conscientes de que el avión va muy rápido, como sabemos, a 800 y pico kilómetros con respecto al suelo, por ejemplo, y en un trayecto no muy largo puede perfectamente pasar que esté en una zona favorable para que se mantenga la estela y rápidamente pase a otra que no, o viceversa. Es decir, que eso también tenemos que ser conscientes de No, de pero ello. es que ese es claro, a eso me refiero. Ese es el discurso que siempre se ha dicho, ¿no? Las condiciones de humedad y demás. Pero es que no depende de las condiciones, depende del tipo de cristal. El avión siempre hará cristales irregulares. O sea, lo que tú dices es que esa estela depende del contenido del aditivo, del combustible que tenga el avión, que vaya soltando, es decir, lo que hay dentro del avión, y tú lo que dices es que todo depende de las condiciones externas, no de lo interno. O sea, tú quieres llevarlo hacia que sí que hay un manejo, una intervención humana de productos químicos dentro del combustible. Sí, si lo tuviera que resumir en una frase, diría que una estela permanente no puede ser natural. Vale, ahí quiero llegar. Vale. Pues ahí sí. quiero llegar, porque bueno, sí, está bien, todo como lo estás explicando a nivel técnico, científico, está Claro, perfecto. pero entonces no estoy diciendo lo mismo. Es decir, puede haber estelas permanentes cuando tenemos la temperatura a 7.000 metros de altitud, 20 grados por debajo de lo normal, con un aire bastante frío, y la estela se mantiene. Es decir, y de hecho, esos típicos días de invierno o que va a cambiar el tiempo, vemos las estelas precisamente porque ahí arriba tenemos aire más frío y habitualmente más humedad. Claro, pero lo que estoy diciendo es que esas estelas no se mantienen por las condiciones, se mantienen por el contenido. Ya, pero ¿cómo discernir? O sea, ¿por qué por el contenido y no por las condiciones? Porque Porque- es que lo que tú observas desde aquí abajo es que cuando tienes estelas habitualmente, miras los mapas de cómo está a nivel atmosférico y ves claramente la razón por la que las estás viendo. Y cuando no las ves apenas, también lo entiendes. Se entiende desde un punto de vista meteorológico. No hace falta introducir un elemento distinto dentro de la estela para explicar lo que estás viendo. O sea, por eso mismo se abandonó el modelo de Appleman y se introdujo el de Schumann que introducía la microfísica del hielo. Porque si no tienes en cuenta los cristales, no se explica por qué las estelas están y no. O sea, quiero decir, tú cuando yo hablo de que una estela se mantiene en el cielo, claro que hay estelas en el cielo. Sí, por eso estoy aquí, porque las veo todos los días. Pero esas estelas no pueden estar hechas de hielo porque ese hielo irregular se desharía. Si se mantienen es porque no están hechas de hielo y están hechas de partículas a las que no les afecta. Pero no tienen por qué deshacerse. Si tú tienes un cristal de hielo que tiende de manera natural a desaparecer una vez que se ha formado, pero encuentra un entorno favorable para que el proceso de congelación siga avanzando, la estela va a permanecer. No necesitas que haya un elemento ahí distinto al hielo. Pero es que, por ejemplo, el tipo de cristal con el que sucede eso, con el que cuando hay humedad se expande y se produce una estela que se expande, es el prisma hexagonal hueco. Con el Graupel, que es como se llama este tipo, bueno, no es Graupel porque el Graupel es más gordo. Eso nunca ocurre y se han hecho experimentos. Ajá. Lo que pasa es que yo nunca veo a alguien hablando del tipo de cristal de una estela. Siempre hablan de condiciones, incluso en la NASA, en la web de la NASA, encontrarás condiciones de esta temperatura, esta humedad y esto tal. Pero es que yo cuando trabajé, que no tenía ni idea de estas cosas, lo hacíamos así, porque y dependía de eso, de todos los informes que hacíamos. Y lo hacíamos por el tipo de cristal. Entonces, pues eso, yo cuando llegué a España y me hablaban de estas cosas, yo decía, tío, pero que no funciona así. Y cuando veía a los expertos hablando sin tener en cuenta el tipo de cristal, sabiendo que en el gráfico de Schumann, que es el que se utiliza hoy en día, se tiene en cuenta el tipo de cristal, digo, ¿y aquí por qué nadie habla de esto? Por eso empezó todo esto. Vale, vamos entonces, creo que hay un punto de disonancia entre ambas visiones. No. Entiendo también, y ahí resumo, según yo lo he visto, que al final
el resultado ahí fuera va a ser el mismo, ya sea con contenido químico que sin él. Es decir, que como las condiciones atmosféricas son las que crean el resultado, el reflejo de la producción de este vapor de agua, ¿no? Pues da igual que tenga X aditivo, que eso se va a producir igualmente una estela más larga, más corta o no. Entonces, los esfuerzos que se ponen por parte de nosotros para saber si hay un químico o no, pues son siempre los más eficientes, que es ninguno, porque sabemos que se van a producir igualmente esas estelas. Esto es lo que yo percibo, y entonces ahí es donde vienen los esfuerzos por parte de algunos colectivos de querer saber más, de querer saber sobre esos cristales que tú estás contando. ¿Con qué fin? No lo sé. Ahí viene la siguiente pregunta. ¿Con qué objetivo se llevaría a cabo, si es que estás en lo cierto, esta manipulación química del combustible o de los productos que se echarían en todo caso desde los aviones? Vale, a partir de aquí ya empieza tema, o sea, esto por supuesto es mi especulación, mi opinión. La parte conspiranoica. Claro, o sea, yo de hecho... Salen los cuernos del diablo por detrás. Claro, que la parte conspiranoica quiere decir, o sea, contraria a la versión oficial, no quiere decir otra cosa, pero yo además me propuse, vale, habla solo de lo que se puede constatar oficialmente y no caigas en que, o sea, yo no quería hablar de HAARP, no quería hablar de nada así muy, muy chungo. Entonces, pero ya que preguntas, yo te digo mi parte. Aquí sí que es en base a lo que yo he visto. A ver, lo que no me cuadra a mí es un tema de que haya países como Mali, como Etiopía, como Marruecos, que son países secos donde se está aplicando un yoduro de plata para conseguir precipitaciones y mejorar el país. Y luego en España, o sea, haya 190 países en el mundo donde se utiliza la geoingeniería con fines de mejora de, pues eso, ¿no? de tanto el paisaje como la economía y demás. Y en España eso no se aplica. En España es una conspiración y cuando también tenemos los mismos problemas que ellos. Tenemos problemas de sequías y aquí en ningún momento se ha hablado de, más allá del PIB, que se hizo en el 87, no se ha hablado de proyectos para intensificación de precipitaciones cuando haría falta. ¿Por qué? Y aquí viene ya mi parte. Pues por todo el tema que hemos visto siempre con España. Es un tema de que aquí no interesa que llueva. Aquí lo que interesa por todo. O sea, ya ha pasado con el tema de somos el país que más presas ha derruido. O sea, hay una media de 10 presas por país. Nosotros hemos derruido 108. Esta primavera, cuando llovió tanta precipitación, seguimos vaciando embalses. Cuando por fin habíamos conseguido que llenarlos, los seguimos vaciando. Yo que vengo de Extremadura veo como las dehesas llenas de árboles y arbustos se cortan todos los árboles y todos los arbustos y se sustituye por silicio, o se cortan, por silicio me refiero a las placas solares, o se destruyen olivos centenarios para plantar placas cuando hay un montón de desierto en la parte sur de España que no necesitaría cargarse el paisaje. Entonces yo lo que veo es pues una serie de acciones que me llevan a pensar que lo que interesa en España es la destrucción del sector primario y por lo que hablamos en el otro podcast, por un tema de que convertirnos en la pila de Europa y que fomentar un clima de que las condiciones meteorológicas sean las idóneas para que haya una crisis climática, para que haya... Condiciones de sequía, ¿eh? Condiciones de sequía. O sea, aquí lo que interesa es que no llueva. Hombre, es que, y si no, dime tú a mí por qué pudiendo acceder a la misma tecnología que otros países mucho menos desarrollados, como Mali o Etiopía, no accedemos. Y hacer que no llueva, el protocolo en todo caso sería con yoduro de plata. No, eso es para hacer que llueva. Para hacer que no llueva... O sea, yo estoy casi seguro que lo que vemos son dos aerosoles principalmente. Una cosa son los óxidos de azufre, que también incluye el ácido sulfúrico, y otros son los óxidos de aluminio. Esos ya se quieren introducir. En Inglaterra, por ejemplo, se acaba de gastar 57 millones de libras en 11 proyectos para tapar el sol. Esto está publicado en The Guardian, lo ha publicado, y es geoingeniería solar, que es pues, lo que habías dicho, ¿no? De hacer que rebote el sol y tal y cual. Que eso es una locura. O sea, inyectar aluminio y ácido sulfúrico en la atmósfera es una locura, porque también las implicaciones que tiene para la salud, que luego si quieres hablamos. Pero, y entonces tú ves las trayectorias de los aviones y ves clarísimamente cómo apuntan, o sea, cómo es la trayectoria solar. Sí, bueno, y además esto... Hay un montón de fotos, ¿no? Que un avión comercial no vuela en forma de rendija, no vuela en forma de cuadrícula perfecta, no tienen trayectorias solares. Fue justo ayer, cuando se veían un montón de trayectorias de aviones que lo ves clarísimamente. Ves un cielo despejado menos la parte solar. Y invito a todo el mundo que empiece a mirar más el cielo y que vea realmente cómo cuanto más te acercas al sol,
más feo está el cielo y más lleno de estelas. Entonces es un bloqueo solar, pero descarado. O sea, no hace falta ser físico ni trabajar en la NASA para darse cuenta. Miras al cielo y ves clarísimamente que hay un objetivo. Que sea bueno o malo, pues ya que cada Has uno... dicho ácido sulfúrico y... Ácido sulfúrico, óxido de azufre y óxido de aluminio, sobre todo. Vale. ¿Qué opinas de estos componentes de los que no habíamos hablado hasta el momento? Bueno. Y de la teoría que habla del control climático en España. A ver, yo lo que diría en primer lugar es que piensas que todas estas técnicas, que se pueden hacer campañas, como digo, en muchos sitios, incluso países subdesarrollados, consiguen el fin buscado y estamos lejísimos de eso. Una nube, una simple nube, ya no hablo de una nube de tormenta, es un proceso físico, no es un objeto que está en la atmósfera, y afectar o alterarla de cualquier manera está absolutamente fuera de nuestro control, por cantidad de agua que tienes ahí dentro en distintas fases, hielo, graupel, como decías, nieve, agua líquida, gotitas. Es decir, todo esto es una simplificación. Todo esto que está diciendo de que se quiere acabar con la sequía, en España tenemos sequía porque vivimos donde vivimos y porque además es un proceso que se está intensificando, sobre todo yo diría que por la manera en la que está cambiando el comportamiento atmosférico en nuestro país. Cada vez tenemos más situaciones con dorsales de aire cálido, aire subtropical, que se mantiene muchos días seguidos. Estamos cada vez con más días con temperaturas por encima de la media, que hace que haya mucha más tasa de evaporación de los suelos. El año pasado, a estas alturas, estábamos con una sequía bastante preocupante en muchas zonas de nuestro país. Llegaron unas lluvias extraordinarias, sobre todo en primavera, en el mes de marzo y en abril, y ya pues las reservas hídricas se recuperaron y ya queda atrás el fantasma de la sequía. Y estamos ya a las puertas, si se sigue este comportamiento ahora en otoño o en invierno, de nuevo de pocas lluvias o muy irregulares, de que vaya a volver a haber zonas de nuestro país con condiciones de sequía, porque esas condiciones se están dando cada vez con más frecuencia. Pero aquí mezclar el tema de que se están lanzando aviones y están provocando estelas y que están evitando que entre luz del sol, y yo creo que es mezclar dos cosas que son absolutamente inconexas. Es decir, una cosa es cómo es nuestro clima y cómo está evolucionando el clima, y otra cosa es intentar plantear lo que tú estás planteando. Yo lo veo absolutamente fuera de sitio, no sé, no me cuadra en todo esto. O sea, pero lo que no me cuadra es eso, ¿no? El decir, vale, pues el clima de España es este y por lo tanto la sequía es casi ineludible. Joder, en Marruecos está implementando, Marruecos se gasta 10 millones al año en 121 proyectos, lleva ya todo lo que digo se puede buscar, 121 proyectos de geoingeniería y ha conseguido aumentar la precipitación respecto al año pasado en un 88%, que es una auténtica locura. Y de hecho, lo que dije, ¿no? Que se ha conseguido hacer incluso lagos en pleno desierto, incluso en Argelia. Joder, ¿y qué pasa? ¿Que Marruecos sí puede y nosotros no podemos en caso de sequía? A mí no me cuesta lo de Marruecos. De hecho, Marruecos está atravesando una sequía de 4 años histórica. Es decir, aunque haya habido un proyecto y aparentemente se haya conseguido el objetivo, pero para nada puedes decir que en Marruecos tienen solucionado el tema del agua por los proyectos estos. O sea, no. Yo lo que sé... Y de hecho, Marruecos, la atmósfera no tiene fronteras. Es decir, lo que nos afecta a nosotros a nivel de aire subtropical, ausencia muchos días seguidos sin lluvia y sin precipitaciones, le está afectando a Marruecos. Marruecos, no por hacer esos proyectos y dejarse ese dinero, va a conseguir algo distinto a lo que al final sea el propio comportamiento meteorológico. Vale, y entonces, si hay países que sufren sequía y recurren a estos proyectos, o sea, España es una excepción. España es el único país que no recurre a geoingeniería para suplir a lo mejor la falta de lluvia. Pero es que esto no se sostiene científicamente. Es decir, no tenemos un control del tiempo, por mucho que se hagan esas campañas en muchos países, como has dicho al principio. Los chinos están dejándose muchos millones. ¿Qué han hecho los chinos? Los chinos sufren sequías tremendas. Pero han aumentado su precipitación. Es que la sequía tiene que ver no solo... O sea, la precipitación, que es lo que se pretendía, ha sido un éxito. Otra cosa es que aún así sufra sequía, pues eso, pues porque puede haber un mal gestionamiento. Ha sido un éxito. O sea, cuando en los años, a finales de los 40, se puso en marcha en Estados Unidos todo el tema de los laboratorios de General Electric, que imagino que esa historia la conoces, se empieza
hacer la investigación de cómo se podría potenciar la nucleación del hielo, ¿no? Y ahí aparece Schaeffer, un personaje que al final da con la tecla, y es que con el yoduro de plata pues parece que bajo unas condiciones de control, todavía no en la atmósfera libre, pues sí que parece que ese proceso va hacia adelante. Lo ponen en marcha con los militares, incluso apostando en un proyecto secreto, el proyecto Cirrus, y se llevan a cabo muchas campañas, y es cierto que había veces que querían provocar una nevada y que ocurría nevada y podías pensar que se había conseguido lo que se perseguía, ¿no? Y claro, los militares se les abrieron los ojos porque tenían ahí, digamos, el control del tiempo, como a nivel militar es brutal esto. Es decir, imagínate que el ejército de un país tan potente como Estados Unidos puede manejar a su antojo el comportamiento de la lluvia en regiones de países enemigos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que los meteorólogos en Estados Unidos de esa época, los años 50, 60, le pidieron a Lemuir, que era el director del laboratorio de General Electric, que tenía que demostrar si realmente esas campañas estaban alterando de manera medible, con medidas, el comportamiento atmosférico en una zona con una cierta superficie en Estados Unidos. Y no lo pudo hacer, no pudo demostrarlo. No se puede demostrar. Tú no puedes demostrar que aunque tú hagas algo y parece que ocurra algo, incluso pongas una serie de porcentajes, 2 veces sí, 1 vez no, etcétera, tú hayas conseguido controlar el tiempo. Y estamos en ese mismo punto, y esa es la conclusión del proyecto Pi de Valladolid de los años 80, que la OMM lo dejó clarísimo. Se pueden hacer experiencias, se hacen experiencias en muchos países del mundo, pero tú no tienes en absoluto controlado el tema. Es como lanzar un dado y ver qué pasa. Vale, y estamos en ese punto. Es como que correlación no implica causalidad, ¿no? En este sentido. Pasan cosas, yo he intentado que sucedan cosas, pero no puedo confirmar que por hacerlas lo que está sucediendo sobre todo es gracias porque a nos mi estamos intervención. enfrentando a algo absolutamente complejo y fuera del control humano. De ahí el peligro y el riesgo que comentábamos antes de que la geoingeniería ya, digamos, dé un salto de escala. Ahí ya estaríamos hablando de otra cosa y tampoco está claro que eso lo podamos llegar a hacer. Pero invertir en eso tiene sus riesgos porque eso ya es una alteración global. Pero este tipo de campañas, en países que les puede interesar en un momento dado que pueda llover, y si no llueve mucho, al final el estado del arte es ese. No hay ahora mismo datos científicos que avalen que un país, incluso China, Israel, los países que más invierten en esto, estén realmente controlando a su antojo el tiempo. Otra cosa es que hagan una campaña y que aparentemente ocurran cosas. La famosa inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín, los chinos no tardaron ni esto en publicar en todos los medios del mundo que tenían controlada la famosa noche para que no lloviera en el estadio que hicieron y que se pudiera celebrar todo, ¿no? Y lo han vendido como que ha sido un éxito porque estaba totalmente controlado. Bueno, a mí me encantaría ver científicamente si ellos, con lo que hicieron, que me imagino que lanzarían sus yoduro de plata, etcétera, obtuvieron realmente un cambio a nivel atmosférico medible. Eso es lo que la ciencia pide. Y en todo caso, a nivel, lo que yo entiendo es que si se pudiera llegar a manipular de alguna forma, sería en todo caso a nivel local. Es decir, cuanto más pequeño el espacio a manipular, más fácil de manipular. Claro, pero ¿no? el problema de nivel local es que esos países que dice David, que tienen una necesidad crítica a veces de agua, son países donde hay muy poca circulación de agua. Entonces Emiratos Árabes, ahora mismo Emiratos Árabes incluso está reclutando a gente para que, con un programa muy ambicioso de provocar lluvia artificial, para conseguir que, fíjate, en qué zona, que no llueve prácticamente nada, que tengan lluvias. Bueno, llevan muchos años investigándolo, se harán allí sus campañas, pero a día de hoy, pues cuando uno va a Emiratos Árabes, a Dubái, a Qatar, pues ve lo que hay a nivel de precipitación. De hecho, lo que está ocurriendo es que, como el clima se está volviendo más extremo, pues a veces les llegan lluvias, pero vamos, absolutamente desproporcionadas en cuanto a intensidades, ¿no? Que tampoco es fácil de gestionar eso. Sí, que es un desastre, ¿no? Se intenta tocar algo y la lían parda. Eso es. Pero para mí, o sea, hay una cosa muy clara para saber, vale, que dicen que es un éxito, pero en realidad no lo es. O sea, hay empresas privadas que se dedican a esto. Está el Weather Modification Inc., hizo un proyecto mismo en Canarias. Hay una que es súper interesante porque no lo hace por partículas, lo hace por ionización de moléculas ya húmedas. Entonces, bueno, es una empresa que está en México y la contratan ya desde el 96. O sea, que dices, bueno, vale, pues China tuvo suerte y en realidad no iba a llover y dijo que había sido por su... Vale, pero una empresa que se dedica justamente a esto y que dura desde el 96 no puede tener siempre suerte. Es una empresa que además... Hay un vídeo en el que aparecen, ¿no? sus
porcentajes de éxito y demás. Y respecto a lo que has dicho, por ejemplo, en la guerra, cuando se hizo el proyecto Cirrus, que luego derivó a Storm Fury, que era para deshacer huracanes y demás. El proyecto Popeye, el famoso Popeye, que está mal pronunciado, pero es Popeye, ya se utilizó. O sea, se utilizó. De hecho, fue un éxito por un tema de que el gobierno de Estados Unidos por primera vez usó el cambio en el tiempo como arma de guerra para inundar los caminos hacia Ho Chi Minh en Vietnam y evitar que el ejército pues llevara municiones y llevara armas. Y de hecho fue tanto éxito que se mantuvo en secreto para poder usar eso como arma de guerra, hasta que 5 años después en el New York Times se publicó. Hubo pues lo típico, ¿no? Que hay un chivatazo, se publica y entonces ya luego se firma un tratado en el que se prohíbe, para que veas si funcionaba mal, se prohíbe, España lo firmó en el 78, el uso de modificación climática para fines bélicos y como armas. Entonces, sí que hay documentado que se puede utilizar incluso en la propia guerra. Todo empieza como... Puedes utilizarlo, pero no lo tienes controlado. Es que esa es la historia. O sea, la clave está en el control. Y eso es lo que nos jugamos si seguimos apostando o invirtiendo dinero a nivel privado o público en este tipo de proyectos. Sí, yo de acuerdo en que no se invierta. Vamos. Que al final estás jugando a experimentos sin control. Totalmente. Y en un sistema no lineal complejo como es el sistema Tierra o el sistema climático, te arriesgas a que ocurran, por ejemplo, cambios irreversibles y que al final pues paguen justos por pecadores. Un riesgo de lo que están haciendo los chinos, que parece que están escalando el asunto, es precisamente las zonas fronterizas. Es decir, ¿qué pasaría a nivel incluso de geopolítica si China consigue, invirtiendo muchísimo, quizá lo consigue, un punto en el que ya sí que le llueve en una región que habitualmente es seca a costa de secar regiones periféricas? India se ha quejado precisamente de eso. Sí. Pero yo creo que estamos lejos, como insisto mucho en esto, en el tema del control. Y de hecho cualquier especialista en temas de nubes, por ejemplo, de física de nubes, que es muy compleja, te lo va a certificar. Es decir, que una nube realmente es muy complejo. Los modelos climáticos cojean todavía en el tema de la nubosidad. No es fácil simularlo, y hace falta esa simulación, porque tú necesitas saber qué está pasando dentro de una nube si yo le meto esto y qué va a pasar una vez que le meta eso. Sí, y eso no se puede a día de hoy simular bien, ¿no? Al final... Tu presencia aquí, David, es la de tener que desmontar la narrativa oficial, que es la que tiene él. Eres tú quien más se tendría que esforzar por demostrar que tu teoría, que es la no oficial y la que se está negando a grandes rasgos, tú es el que tiene que esforzarse en mayor medida para que eso suceda. Ha habido un punto que antes has explicado de la sequía en España que a mí me ha chirriado un poco y quiero que me lo aclares a mí. Oye, se pretende que en España haya sequía porque hay intereses superiores, ok, pero se pretende que haya sequía eliminando la posibilidad de que llueva con esos sustratos de los que hablabas, que era el ácido sulfúrico, etcétera, o es que hay sequía y se podría hacer que lloviera y no están haciendo que llueva. Es que son dos cosas diferentes. Sí, bueno, es lo mismo, o sea, porque consigues el mismo objetivo al final. Sí, pero desde dos vías. Se están haciendo las dos cosas. O sea, se está negando la posibilidad de que llueva. Sí, esta es la parte especulativa, te recuerdo. No utilizando, sí, claro. Vale. Efectivamente. En mi opinión. Dando por hecho que como dice José, pues que esto no tiene sentido y es muy difícil de manejar a nivel global, un problema tan general. Sí, o sea, para mí lo más descarado es eso, ¿no? Aparte de que podrías decir que, bueno, que la destrucción de presas es por un tema de eso, ¿no? De flujo natural de los ríos, que me parece una locura eso, que un país tenga sequía y destruyas presas, que es lo que te asegura agua cuando hay sequía. Pero bueno, luego, ¿por qué si cuando por fin consigues que todos los pantanos, por las lluvias esas que hubo este año masivas, por fin se llenen, ¿por qué los vacías? ¿Por qué lo sigues abriendo y por qué? O sea, ¿qué interés hay ahí? Ahí no hay ningún interés ¿Qué sabes sobre biológico. Eso? ¿Qué sabes sobre eso? No sé si tú tienes información sobre ese tema. No, bueno, a ver... ¿Sobre el vaciado de los pantanos de las presas? Hay casos, no digo que sean todos, pero hay casos, por ejemplo, que tienes que cumplir con un convenio con Portugal del caudal hidrológico. Es decir, que al final Portugal, por ejemplo, el Tajo lo compartimos con Portugal. Tú no puedes, un año de sequía, decidir que no le dejas pasar X hectómetros cúbicos a Portugal porque hay un trato firmado entre los dos países y aunque tú tengas un déficit de lluvias ese año, tienes que pasarle X hectómetros cúbicos por el pacto.
Y hay que hacerlo. Entonces, claro, es llamativo lo que dices tú, ver de repente como un embalse en Extremadura se vacía y se deja pasar agua. Pero es que los portugueses tienen todo el derecho a que el río les baje con agua. Sí, yo en embalse no decía en Extremadura. En Extremadura decía el tema de las placas solares, pero yo te estoy hablando de, o sea, te estoy hablando del Ebro, te estoy hablando de, bueno, sobre todo eran ríos de Castilla y León que desembocaban en el Cantábrico. Entonces, o sea, son cosas que chirrían, no sé. O sea, si de Castilla y León en el Cantábrico, pocos. O sea, los ríos de Castilla y León van hacia Portugal. Vale, no sé. O sea, yo hasta donde sé, es, o sea, ya digo que esto es especulación. Esto no es, esto es una parte totalmente que es mi opinión y que son cosas que no me cuadran. Y que por lo tanto todo a mí me apunta hacia ahí. Por más cosas, además. No es un tema solo del tiempo, es un tema de la Agenda 2030 en general y un tema de, bueno, de lo que ya se ha hablado. ¿Es sostenible que haya diferentes aditivos en el combustible de los aviones? El otro día hablaba nuevamente con mi suegro. También le preguntaba por esto. Pues le planteaba diferentes enfoques y él decía que es inviable que se puedan introducir aditivos en el combustible de los aviones por una cuestión por un lado, de sostenibilidad, por otro lado, de seguridad. Es decir, que meter cosas dentro del combustible haría que tuvieran que cambiar las estructuras internas de los motores, los conductos de los aviones. Es decir, que tendrían que cambiar toda la infraestructura logística y de diseño de aviones, etcétera. Que él decía, pues, que principalmente que el único aditivo que pudiera haber en el combustible es el que le da color al combustible para saber cuál es, en todo caso. Bueno, esto era un ejemplo que me ponía con la gasolina y el diésel, yo creo, que era que uno es como azul o algo así. Pero bueno, ¿es realmente sostenible que pueda haber un aditivo dentro del combustible desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista global también, para que los aviones lo utilicen? O sea, para empezar, no siempre tiene que estar dentro del combustible. O sea, la mayoría de cuando se hace por ejemplo, siembra de nubes con yoduro de plata, se pueden bengalas desde los flaps de los aviones, desde las alas. Ajá. O sea, no tiene por qué ser mezcla. Y luego sí que hay combustibles que son compatibles. El otro podcast te lo dije, está el trimetil de aluminio, o sea, el TMA, trimetil de aluminio, lo mismo, y luego está el titanato de bario. Entonces, en ambos casos son combustibles que son compatibles con el queroseno. O sea, el queroseno al final se utiliza por un tema de congelación, de que tiene un punto de congelación más bajo. Pero por todo lo demás, sí, tiene que ser compatible, por supuesto. No puedes meter ahí lo que te dé la gana. Pero que no tienes que tirarlo desde el combustible del avión. ¿Y la estela que dejaría, en todo caso, algo tirado desde una bengala a lo que suelta desde el propio motor, serían iguales? ¿Se verían igual? Mira, hay un hecho físico que te permite saber si el cielo tiene sobresaturación de metales y es el parahelio solar. ¿El? Un parahelio, que es una especie de... Bueno, es como un círculo alrededor del Sol, ¿vale? Que eso se debería dar solo en zonas muy elevadas, o sea, sí, zonas próximas a los polos, ¿vale? Por un tema de los grados que tiene el Sol respecto a la superficie. Y que en cambio cuando hay sobresaturación de metales se da. Y de hecho en España debería darse 1 o 2 veces al año y se está dando pues varias veces cada mes. Y eso, la única forma de que eso ocurra es que aumente el índice de refracción solar por metales. Y por unas cantidades de lo que se acopla a esos metales, que es el vapor de agua. Yo aquí tengo que diferir un poquito. Dime, no, si pasa estamos. Sí. Bueno, yo creo que te refieres por la descripción que has hecho al halo o a los, el halo. A los parhelios. Sí, pero el círculo alrededor. El círculo alrededor del Sol. Eso es un halo. Eso es un halo ordinario de 22 grados. 22 grados de diámetro. Un segundo, es que, bueno, pues yo creo que vosotros lo veis muy claro, pero yo no lo veo tan claro. Bueno, y puede ser que... Seguro, Víctor, que alguna vez has visto un halo, es decir... un círculo que se forma alrededor del Sol. Un círculo luminoso, ¿no? Sobre todo lo vi una vez en México, que era increíble, era entre precioso y extraño. Bueno, a ver, la formación del halo, hay muchos fenómenos de halo. Luego se pueden formar parhelios, que son como soles falsos, círculos parélicos, vi hasta muchos. Un doble anillo alrededor del Sol. Sí, porque a veces se forma, esto es más excepcional, el halo de 46 grados. Pero digamos que el de 22, que es el convencional, para su formación, lo único que hace falta, y te lo explica la formación justo que la luz se ha desviado en los 22 grados alrededor de la luminaria, es la presencia de columnas hexagonales de hielo. Es decir, columnas que se orientan de tal manera por la propia aerodinámica que la luz entra en un ángulo determinado y sale exactamente desviado en esos 22 grados. Cualquier fenómeno de halo se puede explicar
sin recurrir a otros cristales distintos al hielo en función de la variedad de cristales de hielo que se forman, porque el hielo, como bien has dicho creo que antes, no solamente forma estructuras hexagonales planas o estrellitas, sino que pueden ser columnas, pueden tener columnas adosadas a placas. Lo que sí que se cumple siempre a nivel cristalino es que el hielo ordinario, tiene una estructura hexagonal, pero se puede desarrollar según un eje, según otros, y por eso podemos tener o estrellas de 6 puntas, o placas o columnas. Y en función de ese tipo de hielo, tal y como se orientan en la atmósfera, el hielo es lo que forma o las estelas o los cirros que decíamos, pues puede dar lugar a esos fenómenos ópticos, y uno de ellos es el halo, que es bastante común. Y el halo, además, que decías que ahora se observa aquí, y no es un fenómeno ligado solo a las regiones polares. Hay otros que sí, que son más de las regiones polares, porque es más difícil que te encuentres esa combinación de cristales tan abundantes en la atmósfera. Aquí puede ocurrir muy puntualmente cuando a lo mejor hay una situación invernal, con aire muy frío, etcétera. Pero la formación del halo es un fenómeno relativamente común. Hay muchos refranes que aluden a él, porque además es un indicador de cambio de tiempo, porque normalmente cuando ves un halo te está anunciando probablemente a 36 horas pues la llegada de un frente, porque la parte delantera de los frentes cálidos, siempre está formado por nubes altas, por cirros, cirrostratos, y justo en los cirrostratos, que es esa nube que tiene de aspecto lechoso, es donde se puede formar el halo por la presencia de esas partículas, de esos elementos de hielo. ¿Qué opinas? Esto ha sido una explicación de físico muy de atmósfera interesante, ligada al fenómeno. interesante. Es que me has dicho al principio, como para helio, a mí eso me ha descolocado un poco y digo, será para helio, pero como lo has descrito como el círculo de luz, era el halo a lo que te referías, ¿no? Sí, o sea, al final, vale, el tema, a ver, a mí no me motiva mucho porque hasta que no tenga datos de cuántas veces se da, pues no te puedo decir. Por eso me gusta, por ejemplo, decir, vale, pues se incrementó un 20% las lluvias, porque ahí sí que te puedo decir en qué medida hay una diferencia entre lo de antes y lo que veíamos antes y lo de después. Hasta donde yo sé de física, por ejemplo, el tema de cristales. Hay hasta 35 cristales de hielo. Bueno, no sé si quieres que entremos en Antes decías, no, un punto que sí me he apuntado aquí, me he anotado, es que decías, sobre todo al principio, yo creo que puede conectar un poco con esto, que hay 12 nuevos tipos de nubes. Uh-huh. ¿Eso es real? Sí, bueno, explícalo. ¿Qué opinas tú sobre ello? Lo que ocurre es que, es que tendríamos que meternos a explicar qué es el Atlas Internacional de Nubes, de la OMM. Bueno, digamos que es la publicación oficial en la que aparecen catalogados todos los tipos de nubes que se observan. Pero bueno, ese todos se va revisando, porque de vez en cuando hay nubes que están documentadas, pero que no están, digamos, en el Atlas, ¿no? Entonces, la última edición del Atlas, que está, de hecho, en Internet, es fácil de localizar, es una versión online, se publicó en 2017. Y en 2017 el Atlas incorporó 12 nuevos tipos, géneros, especies de nubes. Entre ellos, la nube particular Homomutatus y Homogenitus, que un caso particular son las estelas, pero también son, por ejemplo, estas nubes que veis que las torres de evaporación de una central térmica generan un penacho. Eso al final viene a ser lo mismo. Es una gran nube generada de manera artificial por una actividad como puede ser pues una central energética, ¿no? Entonces, eso la OMM en el Atlas le puso nombre. Las estelas ya estaban en el cielo desde mucho antes, pero no había puesto un nombre como si fuera un tipo particular de nube generado por una actividad humana. Las otras 10 son nubes que se habían observado, fotografiado, pero que no estaban catalogadas. Pero no es que sean nubes que han aparecido de repente. Lo que pasa que la OMM, pues bueno, va despacio. Es decir, no. Ahora hay, de hecho, 2 o 3 nubes que los aficionados a la meteorología, que están muy pendientes, las tienen fichadas y todavía no están catalogadas como tales en el Atlas. Seguro que la nueva edición las incorporará, ¿no? Muy bien, pues me queda poca cosa, salvo una... ¿Da tiempo de hacer la nube en la botella? Oh, por supuesto, de hecho lo estaba pensando. Vamos a hacer la nube. Me queda una pregunta con la que sí quiero cerrar, pero vamos a hacer que nos has traído, José, para fabricar. Yo estaba pensando, me imaginaba un cacharro que me dijiste, me voy a llevar para fabricar una nube. Esto hay que hacerlo fácil para que todos nuestros amigos, cuando vean el vídeo y tal, se lo hagan en casa si quieren. De hecho, puedo dar hasta datos concretos. O sea, aquí la recomendación no es la típica que se dice, no probéis esto en casa, sino al revés, probadlo en casa, ¿no? Esto no es peligroso. Bueno, vamos a simular qué pasa a un aire cargado con vapor, en este caso de alcohol, no de agua. Este líquido que tengo aquí es alcohol. ¿Por qué lo he llenado de alcohol y no de agua?
Porque el alcohol, como bien sabéis, es mucho más volátil que el agua, es decir, que con mucha más rapidez ahora mismo esto se ha cargado de vapor de alcohol, ¿vale? Que no vemos porque es Solo vapor. por moverlo, ¿no? Sí, al moverlo pues se está repartiendo por dentro de la botella, ¿no? La botella la tengo cerrada y esto es una válvula de bomba de bicicleta normal Sí. y esta es una bomba de hinchar del Decathlon de 4 euritos, es decir, que esto no es muy caro ni muy sofisticado. Código Hoguera, ¿vale? ¿Vale? Entonces, si compráis con a ver, Decathlon. aquí dentro hay unas condiciones de presión y temperatura parecidas a las de fuera, porque al final aquí, pues esto, la temperatura aquí se ha transmitido al interior y aquí dentro, si pusiéramos un termómetro, mediría lo mismo que aquí afuera. Ajá. La presión ahora mismo aquí dentro es también la misma de aquí afuera. ¿Qué voy a hacer? Voy a aumentar la presión, ¿vale? Entonces, voy a poner la bomba. Metiendo aire, claro. Sí. Y esto es tan sencillo. No explotará, ¿no? No. Lo he hecho alguna vez más, pero bueno. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy aumentando la presión ahí dentro. ¿Qué pasa? Que al aumentar la presión, ahí sigue habiendo el alcohol abajo y el aire con vapor de alcohol, pero la presión interior está siendo más alta. Ya se está viendo Sí, como se va más, viendo. más... No, pero ahora no vais a todavía ver nada hasta que yo consiga... Eso que ha sonado es que está aumentando la presión y el fondo se ha vuelto cóncavo. Ajá. Entonces, Justo lo antes de explotar. Claro. Entonces ahora mismo lo único que voy a hacer es permitir que se iguale la presión de fuera con la de dentro, que ahora mismo es mayor. En cuanto cambien las condiciones de presión aquí, Ajá. instantáneamente ese volumen de aire no podrá mantener todo ese vapor como tal y el vapor cambiará automáticamente de fase. Como no estamos a una temperatura muy baja como la que hay en la parte de fuera de un avión, no se van a formar cristales de alcohol, sería el equivalente a los cristales de hielo del agua, pero sí que deberían de formarse gotitas microscópicas de alcohol y formarse la nube. Vamos con ello. Ahí está nuestra nube. Si yo lo dejo que se iguale ya la presión con el exterior, como he hecho, pues al poco tiempo empieza a disiparse. bajar ahí, ¿eh? Si ahora, yendo al tema de la estela, aquí hubiera una atmósfera en la que estuviera aportando moléculas de vapor de agua, esto no desaparecería tan rápido, sino que se mantendría. Es un poco la idea que antes he intentado contar, es decir, que son realmente las condiciones meteorológicas las que dictan el que los cristales o las gotitas de agua en una nube o en una estela finalmente se queden, se disipen o se mantengan. Es un poco lo que... O sea, justamente, tal y como ha ocurrido, que la nube ha aparecido de repente, los cristales de haber habido, habría sido imposible que fueran regulares. Habrían sido irregulares. Habrían sido irregulares. Sí. ¿Por qué? Porque se forman unas condiciones de total rapidez. O sea, No, pero el hielo de manera natural cristaliza a escala ya molecular, desde que tienes una partícula y el vapor de agua empieza en torno a ella a formarse, el embrión de hielo, sí. hexagonal. Ya, pero no regular, que es lo que digo. ¿Cómo es regular? O sea, regular, por ejemplo, un copo de nieve Sí. jamás cristalizaría así de rápido. Un copo de nieve se va formando poco a poco y entonces da origen a estructuras muy Sí, pero bonitas, el copo de nieve tiene como embrión un primer elemento que es un cristal de hielo hexagonal. A partir de ahí ya por las condiciones ambientales el copo de nieve puede ser estrellado, puede evolucionar de diferentes maneras. Claro, pero el embrión en una nube, por ejemplo, lo que ocurre es que es eso, pues es o sílice o hollín en condiciones naturales o cualquier aerosol que le metas luego Eso artificialmente. es. Sí, correcto. Otra cosa que no hemos hablado, y ya tampoco te quiero... No, por favor. Por ejemplo, los aviones generan estelas, aparte de con lo que sale de los motores, a veces de las puntas de las alas o incluso la propia estructura del avión es capaz de generar una nube. Son las estelas turbulentas. Es decir, cuando un avión va volando a esa velocidad que va, se generan diferencias de presión en el entorno de las puntas de las alas que hacen que se genere un bucle turbulento de aire hacia atrás y esas subidas y bajadas en el propio aire exterior genera condiciones de condensación o congelación y forma una estela. Es decir, que podemos ver perfectamente unas estelas que las ha formado la punta del ala de un avión. No ha salido ahí nada, un producto, agua, vapor de agua, CO2, de ningún sitio, porque eso está generado por aerodinámica en las puntas de las alas. O sea, por eso, pero son temporales. Por eso los aviones tienen la punta hacia arriba, Eso para es. evitar ese tipo. Por eso es peligroso de cara a, Sí, correcto. a despegar y...
Sí, sí. Tenemos motivos, ya con esto acabo, salvo una última pregunta, tenemos motivos, aunque haya personas que te crean más a ti, otras que te crean más a ti, otros que estén en el medio, tendríamos motivos para tener un punto de cuestionamiento y de poner en duda de si lo que se echa en el aire puede ser tóxico para mi salud o puede afectarme para mi bienestar. A ver, hay que decir una cosa de manera muy clara. La aviación, como actividad humana que es, tiene un impacto a nivel de contaminación, a nivel clima, y es un impacto que se intenta cuantificar. Por ejemplo, las emisiones simplemente del CO2 de la aviación mundial más o menos contribuye al 2% del calentamiento global observado en la Tierra, por causa antrópica. Es un 2%, no es un gran porcentaje, pero bueno, es representativo. Hay otras actividades como la agrícola u otras o el transporte terrestre que aportan más, ¿no?, que los aviones. Por eso también se quiere introducir combustibles que emitan menos, ¿no? Aunque la solución quizás sería pues, que al final hubiera menos aviones, si es que es posible pensar en esa solución, ¿no? Por cuanto menos aviones aporten gases y partículas, pues eso se reduce. No Pero tiene bueno, pinta de que vayamos en esa línea. eso es mitigación, al fin y al cabo. Entonces, me preguntabas, que me estoy desviando. No, para si tenemos sí. motivos de sospechar un poco A ver, o de al menos cuestionar el mensaje oficial. Yo lo único que les diría a todos, os diría, es que desconfiemos siempre de cualquier discurso que veamos que es muy extremo, muy extremista, muy categórico. Incluso la ciencia no es categórica, o sea, te habla de incertidumbres, te habla de que hay cosas que no sabemos cuantificar bien, y podríamos aquí desplegar artículos científicos para cuantificar cómo nos están afectando las estelas a nivel climático, como digo, o de otras cuestiones. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también yo me pongo en la situación de un ciudadano de a pie que no tiene por qué saber nada de estas cosas que estamos hablando hoy, y cuando ve un cielo lleno de estelas, pues es lógico que se haga preguntas porque es algo, como he dicho creo que al principio, que es antinatural. Entonces, eso lo ha generado una actividad humana y está ahí. Y puedes pensar o puedes tener dudas sobre eso realmente me va a influir de alguna manera. La física, en este sentido, yo creo que es clara. La ciencia es clara. Yo he intentado aportar mi visión. Yo creo que, aunque se hacen experimentos o campañas para provocar lluvia o modificar artificialmente el tiempo, hasta donde yo sé, y es un poco el conocimiento científico, pues son experiencias que en muchos casos no tienen ningún tipo de control y que tienen el recorrido que tienen. Incluso, cruzando ciertas líneas, entramos en una zona de riesgo. ¿Y qué opinas de que se censuren narrativas que sean opuestas a la oficial? Porque hablas de transparencia, hablas de también que el ciudadano medio que no se quede, no se vaya hacia los extremos, hacia los polos, y lo comparto 100%, pero en medios de comunicación, en redes sociales, se ha visto, y yo mismo lo he sufrido cada vez que hemos tratado un tema fuera de la línea convencional, hemos sido censurados, nos han callado, nos han tapado la boca. Esto genera una mayor incertidumbre en la gente, una mayor idea de, oye, ¿por qué se censura si en realidad no debería ser la verdad, no debería ser la... Bueno, yo creo que tampoco se gestiona muy bien el tema de este tipo de debates, muchas veces, ante ese tipo de discursos que son como muy, muy extremos, como digo. ¿Te ha parecido extrema la visión de David? A ver, hay cosas que me has comentado, David, que realmente a mí me cuesta integrarlas en lo que yo creo que es esta historia de la que estamos hablando. Has dejado muy claro desde el principio que tú especulas eso, es decir, que es en base a lo que tú sabes y has podido ver, lo que tú crees que está pasando. A mí me suena, o me ha sonado esa parte de la sequía y tal, como muy alejada de mi órbita. Normal. Pero respeto que tú lo puedas contar, y lo hemos contado aquí, no pasa nada. Yo, desde luego, como meteorólogo, como físico, pues a mí esas cosas no me encajan en absoluto. David, te voy a hacer una pregunta, la última pregunta. Del mensaje de José, ¿con qué te quedas como verdadero? O sea, yo diría que en vez de ser como versiones opuestas, como yo lo veo, claro, tú luego dirás que es opuesto, pero sí, yo lo veo como que la explicación suya es la base de cómo se forma una estela realmente y cómo... y luego la mía es el añadido que explica, ¿no?
se correlaciona con las observaciones de hoy en día. Quiero decir, para mí la ciencia, que se habla mucho de esto, ¿no? No, es que la ciencia no es ver. Pues sí, la ciencia es observar y ver si la explicación oficial cuadra con la observación. Para mí las explicaciones que hoy en día hay no cuadran con las observaciones. Se habla mucho de que, no, es que esto es normal y antes no existía. O es que, yo qué sé, los cielos... Tú ves por Flyradar, cuentas aviones y miras en el cielo y no cuadran. Pues la observación no cuadra con la explicación. Entonces, para mí es una explicación que siempre ha cuadrado, menos ahora. Una explicación que ahora necesita, pues eso, explicarse desde otra forma para que se adapte a las observaciones de la explicación. Y eso es hacer ciencia realmente. O sea, que se haga Marcos Llorente a decir que no le cuadra el cielo, o sea, ya es el principio de todo cambio teórico. Y cuando se habla mucho, ¿no? No, pero es que el consenso... Ya, pero es que el consenso no... O sea, las grandes explicaciones científicas se han hecho justamente eliminando el consenso que había hasta entonces. Newton eliminó el consenso que había de la física. Y luego, pues yo qué sé, pues Einstein eliminó el consenso de Newton. Entonces, el propio cuestionamiento de la ciencia es el propio motor de avance de la ciencia. Y lo que ocurre hoy en día es que eso no ocurre porque hay una censura, porque hay una serie de palabras prohibidas y justo esas palabras coinciden con criticar la versión oficial. Y eso es lo que más debería chirriar a la gente, yo incluido. Entonces, tener la oportunidad ahora de hacer estas cosas así con respeto, con un tío que sabe, con personas que saben, saben discutir y saben, ¿sabes? Yo esta conversación la habría tenido tomando un café a gustísimo. Yo te lo juro que estaba a gusto y que debería invitarse más a esto, pero es que ¿y no crees que no está ocurriendo eso? ¿No crees que sean personas populares, personas que no se dedican, no son profesionales científicos como es José, al tema y que tienen un impacto muy grande en redes sociales, que ellos sean quienes dominen o gobiernen este mensaje, lo saquen de esta manera tan pues bueno, extremista, puede hacer que la parte de verdad que haya detrás de ese mensaje pierda fuerza precisamente porque quien menos tiene que cuestionar una ciencia es una persona que no domina sobre esa ciencia. Yo creo que quien tiene que dominar una ciencia, y sí, por supuesto, cuestionarla y hablar sobre digamos, falsar la propia verdad, es una persona que entiende y domina la ciencia que hay detrás, todo lo que viene de recorrido. Pero cuando somos nosotros, y digo nosotros porque yo mismo me meto dentro del barco de las personas que muchas veces habla de forma tajante sobre ciertas cosas sin dominarla como la podría dominar un experto en la materia, quizá yo mismo estoy restándole más a mi visión que una persona que domina la temática, ¿no? Sí, lo sí. digo por lo de Marcos Llorente, que, ojo, que en este caso, yo también, con Marcos Llorente, ole él también, porque yo también defiendo la idea de que cada uno tenga la libertad de expresión de decir lo que quiera. Pero en este sentido creo que hay un matiz pequeño y es que muchas veces sumamos más hacia la pseudociencia por el hecho de hablar con verdades absolutas y aplastantes sobre cosas que no son nuestra materia. Otra cosa es que Marcos Llorente hablara sobre fútbol y dijera, no, esto es así. Todo el mundo se callaría la boca, ¿no? Sí, pero yo creo que no hace falta ser meteorólogo o ingeniero para decir que te chirría algo que ves en el cielo. Él no se presentó como un experto en el tema. De hecho, yo a veces tengo miedo de los que representan a la gente de los chemtrails, ¿no? Porque digo, hostia, tío, a ver por dónde sales, ten un poco de rigor porque nos estás afectando a todos. O sea, yo no quiero que me metan en el mismo cajón que tú. Gente que, no, fíjate, el ojo de Illuminati ahí en el cielo. Digo, tío, o sea, no, ¿vale? Hay cosas que aquí sí y aquí no. Y evidentemente el equilibrio seguramente se consiga permitiendo estas cosas, cosa que no se permite hoy en día. No la problemática, sino el melón aquí está en que la verdad hasta el momento es la que defiende José. Uh-huh. Para los que tenéis que esforzaros sois los que creéis en la visión oficial y os tenéis que esforzar por explicar y demostrar vuestra visión. Ellos lo único que tienen que decir es explicar lo que ya hay hasta el momento, lo que existe, y eres tú el que tienes que... Totalmente, pero que se den las circunstancias para hacerlo. Lo que no puede ser es que me prohíban hablar de temas, me prohíban hay palabras prohibidas, hay una censura increíble, hay algoritmos que te castiguen si contradices. Estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, tú más que nada lo has sufrido. Completamente de acuerdo. Uh-huh. Porque yo no estoy posicionado en este punto, yo tengo un poco de verdad, mi verdad entre los dos argumentos,
pero lo que no puede ser es que quieras darle voz a un lado y al otro y con un lado sí te dejen y con el otro lado no. Y eso es lo que nos lleva a la duda y a precisamente, si tú me dices que yo no voy a dejar hablar a José, yo voy a decir, ¿por qué no le vas a dejar hablar? Claro. Sí, yo quiero escuchar los dos lados y yo quiero saber cuál es mi verdad, ¿no? Claro. Bueno. Y bueno, José, solo decirte que gracias por aceptar la invitación y porque que de verdad que, o sea, me ha estado a gusto haciendo esto y de verdad que ojalá Víctor se pudieran hacer estas cosas más porque es lo que necesita el mundo. No necesita polaridad, necesita pues que dos personas de ideas opuestas se sienten a debatir con, pues eso, con cierto rigor y con cierto respeto estas cosas y que cada uno extraiga su conclusión. Sin duda. O sea que Bien. Gracias a ti, David, José. A ti, un placer, Víctor. Muchísimas gracias. De todos modos, cuando editemos el podcast, como ya sabemos que a YouTube no le gustas mucho, pues cada vez que hables habrá un pitido todo el rato, Ahí, ¿vale? me pones un emoji en la cara que tampoco me vea, por si acaso. Chicos, muchísimas gracias para todos vosotros. Por supuesto, compartid el episodio, dadle like, comentad qué os ha parecido, de qué lado estáis y el debate que no se quede solamente aquí, sino que salga ahí fuera y que todos vosotros tengáis una voz en la que nos haga pensar sobre este tema, que eso es sin duda la libertad. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado la charla, compartidla, dadle like y por supuesto suscríbete al canal. Y recuerda, si te interesa cuidarte de verdad con suplementos de alta calidad, en blevels.com con el código Hoguera tendrás un 5% de descuento. Nos vemos, hasta la próxima.